Entonces, vamos a partir en principio de este sensor, que es el que vamos a ver. Hay obviamente muchos más sensores digitales más complejos, pero vamos a ver más simple. Y con eso vamos a explicar cómo, o a poner en práctica parte de la teoría que vamos a ver. Encontrar en internet muchos tutoriales que explican cómo funciona pues estos dispositivos que son sensores de distancia ultrasónicos. Vamos a empezar a usarlo porque es un ejemplo simple de cómo podemos operar, pero como encontrarán varias información en internet, simplemente copiar y pegar y hacerlo funcionar. Lo interesante o lo que quiero que quede como en colación es que cuál es el protocolo, digamos, que deberíamos tener para verificar la información. Y como bien lo he dicho, pues nosotros desde las artes no es que trabajamos con el paradigma de la eficiencia ni de la certeza, no es que haya que hacer las cosas bien perfectos, sino uno puede comenzar a jugar con ciertos rangos de sensibilidad que tiene el sensor e incluso de error que tiene el sensor. Pero en ese mismo orden de ideas uno debe saber cuándo es que está apuntándole a la sensibilidad del sensor que está, digamos, en cierto margen de incertidumbre, o cuándo está operando con la certeza del sensor, es decir, para lo que realmente está y en lo que está diseñado. Entonces para eso es importante aprender, digamos, a conocer el sensor que tengo al frente. Tengo que conocer un principio básico de cuál es la lógica con la que él habla para yo poderle hablar al sensor también. Entonces tenemos que establecer ese diálogo. Entonces lo que vamos a hacer es comparar la información del datasheet, como hemos venido haciendo con el servo y etcétera, con el datasheet para saber cómo funciona y hacerlo operar desde el datasheet. Y ya si ustedes lo comparan con muchos códigos, se darán cuenta que muchos códigos pues están la razón. O sea, obviamente usaron el datasheet para desarrollar su código. Pero nosotros vamos ahí. Eso también nos ayuda a que si tenemos algún problema con un código, poder precisamente compararlo con el datasheet para poder comenzar a tener hipótesis de que está bien y que está mal. Y por otro lado, si tenemos sensores que son lo que yo digo muy chinos o pues que se sacan de reciclaje, que de pronto no existe gente que lo haya hecho funcionar o y que haya compartido ese código en internet, pues por lo menos el datasheet del fabricante existe. Digamos que los fabricantes tienen siempre que poner datasheet en sus componentes, y es raro únicamente, digamos, aquellos componentes que no vienen marcados, pues serán los casos en los que no puedo encontrar un datasheet. Entonces nosotros vamos a ver el esquema básico, o sea, la información mínima necesaria de ese datasheet para hacer funcionar el dispositivo. Entonces para entender una cierta lógica del funcionamiento, pero tampoco para entender por qué funciona así, sino simplemente cuál es su lógica de funcionamiento, cómo yo voy a hablar con él, no por qué habla de esa manera. ¿Listo? Entonces arranquemos. Listo, entonces voy a empezar con el SFR05. Realmente este es el que voy a usar porque este tiene un modo para usarlo igualito a este, que es el que más consiguen ahorita. O también tiene un modo para usarlo, digamos, más serial, y para explicar un poco lo que les he dicho acá de las posibilidades. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tengo conectado, pero recuerden que lo primero es buscar el datasheet. De hecho está para saber cómo se conecta. Este no viene con los pines marcados, entonces ya comienza a haber un lío ahí. Entonces por eso es que tengo que tener el datasheet abierto para saber pues incluso cómo conectarlo. Listos, entonces acá tengo mi datasheet SRF05 y aquí dice tal cual que es una evolución del 04, el rango de distancia, bueno, y la descripción. Entonces recuerden que pues ahí la descripción dice más o menos cómo funciona. Entonces fíjense que aquí dice lo que les menciono, que tiene un pin adicional, que pues no lo voy a usar ahorita porque lo voy a usar como el SFR04, pero dice permite emplear un único pin de entrada-salida, que sirve tanto para dar la orden de inicio como para obtener la medida realizada. Quiere decir, o sea, ya podemos inferir que ese sensor necesita que uno le mande información para decirle inicie, y después él me da la información del sensado. ¿Listo? Entonces por eso usualmente se necesitan dos cables. Un cable para decirle al sensor qué hacer y otro cable donde el sensor responde qué hacer. Y fíjense que él tiene esos dos modos. Un modo en el que tiene esos dos cables y otro modo en que un solo cable puede servir para mandar información y para recibir información. Entonces fíjense que lo que les digo, que con un solo cable realmente se pueden hacer varias cosas siempre y cuando uno tenga claro cuál es el protocolo. Entonces, ¿cuándo es que a mí me toca hablar y cuándo es que le toca hablar al otro? O si no, los dos estaríamos hablando al tiempo y ninguno nos escuchamos. Entonces tiene que haber un protocolo claro. En esto es clarísimo porque se significaría que yo tengo que hablarle primero al sensor y decirle, oiga, despierte. El sensor despierta y me manda información. Y yo tengo que esperar a que el sensor me responda. Yo no puedo decirle, oiga, despierte, oiga, despierte, oiga, despierte, oiga, despierte. Porque el sensor me estaría mandando información y yo no lo estoy escuchando por estar hablando. Entonces simplemente le hablo y espero a que él me dé una respuesta. Escucho. Y una vez escucho, pues ya puedo seguir pidiéndole otra cosa y escucho, etcétera, etcétera. Entonces el problema siempre es de sincronización. ¿Listo?
Entonces aquí sé cómo configurar el modo, perdón, si es cualquiera de los dos modos. Bueno, la compatibilidad, aquí menciona. Entonces, importante obviamente que pues uno lea absolutamente todo. Y si hay cosas que no entiende, lo que yo les digo es que hay cosas que no hay que entender. Porque hay cosas que son, bueno, este no es tan complejo, pero lo digo es por muchos sensores. Hay cosas que explican pues a nivel de profundidad que uno necesita una base previa. Por eso para el ingeniero electrónico pues ya se vuelve una delicia porque pues ya tiene muchos elementos previos que le permiten entender más cosas. Nosotros necesitamos comenzar a entender lo básico, o sea, de ahí comenzar a extrapolar cómo funciona. Entonces aquí me está explicando cómo funciona. Para aplicar un pulso de inicio, que también lo está llamando trigger, fíjense. Otra, son dos patas, ¿no? Y otra para leer la anchura del pulso o eco. Entonces ya sabemos que en trigger tengo que mandarle un pulso de inicio y en eco me va a responder pues con anchura de pulso, que era lo que les tengo ahí en la gráfica, que pues es uno de los modos de comenzar a establecer información numérica a partir de un pulso digital. ¿Listo? Bueno, y dejamos la patilla mode sin conectar, que aquí yo la tengo sin conectar. Yo tengo las pines positivo y negativo, que, espérate, bueno, que estas son de las primeras cosas que uno va a buscar en el datasheet. De hecho suele estar de primeras, en este datasheet extraño que no está de primeras, las patas. Voy a buscar aquí abajito las patas, mírenlas acá, listo. Que es de lo primero que uno debería pues mirar, ¿no? Entonces fíjese que las patas, 5 voltios y GND, 5 voltios GND, los dos de los extremos. Entonces acá yo las tengo, 5 voltios y GND, que son las dos de los extremos. Tal vez ahí no alcancen a ver bien, pero pues ahí están los dos de los extremos. Y dos cables que tengo aquí en el medio, que son los cables eco y disparo. Disparo es trigger, ¿no? Eco y disparo. Entonces ahí sabemos que ya podemos deducir que en este pin le tengo que mandar una información y él me va a responder en eco otra información. Pues un ancho de pulso. Aquí no sé todavía qué le tengo que mandar, pero pues por eso vamos a leerlo. Y el modo, que el modo si no se conecta funciona igual que el SRF04 o igual que este HC SR04. O sea, aquí lo tengo funcionando para que todos sean igualitos. Listo, entonces no lo tengo conectado a ese pin del modo. ¿Vale? Y ahora sí sigamos con nuestra lectura. Listo, entonces como se muestra en el diagrama de tiempo, es sencillo. Listo. Se aplica un pulso de disparo o trigger de 10 microsegundos. Fíjense que ahí me está diciendo clarísima la instrucción. Y de hecho este datasheet está en español, ¿no? Muchos están en inglés, pero igual digamos la descripción es clara. Se aplica un pulso de 10 microsegundos. Y aquí está dibujado lo que dice la figura 2. Se aplica un pulso de 10 milisegundos. Se inicia la secuencia. El módulo transmite un tren de pulsos de 8 ciclos a 40 kHz. Eso ya me está explicando la información del módulo. O sea, lo que él va a hacer es esto. Y en ese momento la salida eco pasa a nivel 1. Que es lo que vemos acá. O sea, mando un tren de pulsos y después la salida eco pasa al número 1. Cuando la cápsula receptora recibe la señal transmitida como consecuencia de haber rebotado un objeto, esta salida pasa al nuevo nivel 0. Esta salida pasa a nivel 0. Y el usuario, que eso sí es lo que tenemos que hacer, o sea, todo lo de acá es funcionamiento interno. Esto es lo que me está explicando, toda esta parte de acá es funcionamiento interno. Yo lo que le tengo que mandar es en trigger y después el usuario, o sea, otra vez yo, debe medir la duración del pulso de esa señal. Es decir, el tiempo que la señal de eco se mantiene en 1. O sea, realmente lo que yo tengo que hacer es esto, pulso de disparo y después leer esto. Y esto que está dibujado acá, y aquí faltó una de regreso, es lo que hace internamente el módulo. Entonces, aquí me está explicando que el módulo lo que funciona es 80 kHz y lo que hace es mandar una onda de 80 kHz, que fíjese que es ultrasonido, no es audible, que nuestra audición va hasta los 20 kHz. Manda un pulso y cuando manda un pulso sube esta señal y espera que el pulso rebote. Cuando él encuentra el rebote, baja la señal. Entonces lo que le está midiendo es cuánto tiempo se demora en rebotar una señal de ultrasonido. Eso es lo que está haciendo internamente. Y eso ya está diseñado el módulo para eso. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues simplemente mandarle un pulso de 10 microsegundos mínimo para que él arranque y después leer cuánto es que el pulso dura en 1 o en high. ¿Listo? Aquí nos está diciendo entonces el pulso eco varía entre 10 microsegundos y 25 milisegundos. Si dura más de 30 milisegundos, mayor o igual, perdón, a 30 milisegundos, es que no detectó ningún objeto. ¿Listo? Entonces uno tiene que medir y ya sé también los tiempos, que fíjense lo que les decía aquí en la codificación, uno tiene que establecer cuál es esa regla de 3. Y aquí me están diciendo el valor mínimo es 100 y el máximo es 25 si hay un objeto. Si no hay un objeto ya sería mayor a 30. Después nos dirá obviamente cómo volverlo a 6 centímetros. ¿Listo?
Y ahora, con el objeto que el módulo se estabilice se debe usar un lapsus de tiempo de 20 milisegundos mínimo entre el momento en que la señal pasa a cero a un nuevo pulso de disparo que inicia el siguiente ciclo. Esto permite realizar medidas cada 50 milisegundos o lo que es igual 20 medidas por segundo. Entonces fíjese que ya nos terminó de decir qué tenemos que hacer para el siguiente ciclo. Es decir, una vez yo le mando el pulso, espero a que él me devuelva mi respuesta, leo cuánto es la respuesta e inmediatamente después que él me respondió no le puedo decir que hubo otro pulso, tengo que esperar. Tengo que esperar porque el dispositivo está cansado. Entonces tengo que esperar por lo menos 20 milisegundos, darle de tiempo a cada descanso, para después decirle, bueno, ahora sí, otra medida por favor, y pues le mandan otra medida. Entonces esto también es clave porque esto también hace parte del protocolo, porque esto, tal cual lo que dice aquí, traduce finalmente en una frecuencia, que era lo que les decía, una frecuencia de funcionamiento, o sea, qué tan rápido puede enviar los pulsos. Entonces eso es claro que yo lo tengo que saber, o si no le puedo estar pidiendo mucha información y lo que él me manda, que yo creo, podría incluso creer que él me manda información porque puede que exista información ahí, pero esa información no es del todo certera, sino puede ser ruido del sistema o una desconfiguración o cualquier otra cosa, que con eso también se puede jugar, ¿no? Se puede jugar como a tratar de semi-hackear el sensor en términos de mandarle información más rápido de lo que necesita para ver qué tanto puede, como ponerlo a tartamudear, por decirlo así, o sea que se coma caracteres dentro de la palabra y lo pone uno como a tartamudear o hablar raro, ¿listo? Pero eso ya sabiendo uno que está con esa intención y que lo está haciendo, o sea que lo está haciendo entre comillas, entre el paradigma de la eficiencia lo está haciendo mal, pero teniendo conciencia de ese acto, no simplemente porque uno está esperando una medida y no entiende por qué no le da la medida correcta, ¿listo? Entonces ahí está claro que después tendría que dejarle 20 milisegundos, que es lo claro. Y aquí de nuevo, la duración del pulso de salida, o sea, lo que él me devuelve por el pin eco, varía entre los 100 y los 100 microsegundos y 25 milisegundos, que es lo que aquí estaba escrito, ¿no? En función de la distancia del objeto, la velocidad del sonido es se realiza un recorrido de vuelta que establece una medida así pues tengo un rango mínimo que se puede medir es de 1.7 centímetros, que equivale a esto, y un máximo de 431 centímetros que equivale a esto. ¿Listo? Entonces fíjese que porque lo que están haciendo es dividirlo entre la velocidad que queda establecida, que es ida y vuelta, la velocidad del sonido, ida y vuelta, y eso lo dividen entre el tiempo. Entonces lo que hacen es establecer una distancia, pues quitándole el tiempo a la medida de velocidad. Pero entonces la fórmula básicamente es esto. O sea, es la medida de tiempo, lo que nos están dando acá, fíjese las dos. La medida de tiempo dividido entre 58, que están haciendo aquí una aproximación. Lo divido entre 58 y me da los centímetros. Miren los centímetros. Y entonces este módulo puede medir entre 1.7 centímetros y 431 centímetros. Entre, digamos, 2 centímetros para aproximarlo y 4 metros para aproximarlo. ¿Listo? Serán las distancias que puede medir este módulo. ¿Vale? Patilla única para trigger. Esto lo voy a pasar muy rápido porque no es lo que voy a hacer aquí en programación. Pero para entender esto. Fíjense que acá la patilla de entrada y la salida de eco es la misma línea, dice acá. Y lo que yo hago es el pulso de disparo lo envío por el pin eco. Espero a que ocurra lo que tiene que ocurrir y él me devuelve por el mismo pin que envía el pulso, me devuelve la distancia. En el mismo pin, fíjese que la diferencia aquí sí es pues, literalmente gráfica. Aquí esto es un pin, esto es interno del dispositivo y esto es otro pin. Entonces yo lo que tengo es un pin de disparo y un pin de inicio y un pin de respuesta. ¿Listo? Y aquí lo que tengo es que el pin de inicio es el mismo pin de respuesta. ¿Vale? Entonces son dos modos de usarlo y aquí me economizo pues un cable, básicamente, porque fíjense que en ninguno de los dos puedo tener aquí información al tiempo. Como no lo puedo tener al tiempo, pues básicamente por eso es que no tiene sentido tener este separado de este. Lo podría aprovechar y volver más eficiente, que fue lo que hicieron con este módulo. Con este módulo lo volvieron más eficientes en que tiene esta posibilidad de tener un pin menos y tener el mismo tiempo de duración total, es decir, la misma frecuencia y todo, no pierde nada dentro de esto. ¿Vale? Y pues después nos da un código de ejemplo. Ese código de ejemplo obviamente no es Arduino. Aquí dice Basic Stamp. De hecho, parte de las consideraciones dice que pues tiene en cuenta unos tiempos porque el Basic Stamp a veces es un poquito lento. Bueno, las dimensiones, las patas, lo que ya vimos y las aplicaciones. En qué se puede usar, y se terminó el chiste. Entonces fíjense que realmente todo diagrama no, sino todo sensor digital va a venir con esto. Con un dibujo, así como los que yo hice aquí,
un dibujo que de alguna manera explica cómo carajos están los pulsos. Y los párrafos del lado, pues obviamente la explicación de ese dibujo, donde me dice cómo voy a comenzar a hacer mi dispositivo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a volver esto código. Entonces arranquemos. Vemos que lo primero es en la línea trigger, la pata trigger, ¿dónde está aquí lo de las patas? La pata disparo, listo, que es toda la pata del medio, miren, si vemos acá. La pata disparo, lo primero que tenemos que hacer es enviar un pulso de 10 microsegundos, ¿listo? Entonces arranquemos con nuestro Arduino. Entonces recordemos lo que hay que hacer. Primero lo que hay que hacer es el pin mode y decir qué pines le vamos a usar. Entonces el pin trigger, que aquí voy a ver en dónde lo tengo conectado, es el verde y lo tengo conectado al 6. Entonces el pin trigger lo tengo conectado al 6. Entonces la pata 6 tiene que ser una salida del Arduino, porque por ahí le voy a mandar información al sensor. ¿Listo? Y el pin mode de la pata, voy a ponerle aquí un comentario que se llama trigger, como para tener en cuenta eso. ¿Listo? Y la otra creo que está en el 5. La otra sí está en el 5. Entonces la 5 es una entrada. Y la 5 entonces es la pata que en el datasheet nos dice que se llama echo, que es la pata por donde responde. ¿Listo? Ya, eso es lo primero. Recuerden que siempre hay que hacer, declarar qué pines voy a usar, entrada, salida. ¿Listo? Y ahora, pues comenzar a hacer nuestro código. Lo primero que tengo que hacer es digital write. Tengo que mandarle el pulso en el pin 6, en el trigger, high. Y delay. ¿Y cuánto es lo mínimo que debe durar? 10 microsegundos. ¿Listo? Entonces delay microseconds. Seconds. Y le voy a poner 12 como por darle un cierto margen, porque recuerden que es mínimo 10 microsegundos. Entonces 10 microsegundos es lo más rápido. Entonces le voy a poner un poquito más como para estar seguros. ¿Listo? Listo. Y después pues simplemente vuelvo y lo pongo en logo. Ópale. Me está fallando el teclado. El tecladillo. Vamos acá. 6, logo. Listo. Y después de eso, ¿qué tengo que hacer? Miremos el datasheet, sigamos mirando a ver qué era lo que decía. Aquí está. Entonces primero le mando el pulso. Después, ¿qué hace? Pues el dispositivo se encarga. Ay, perdón, estoy donde no es acá. Después el dispositivo es el que manda el tren de pulsos y comienza a enviar información por el pin echo. ¿Listo? Entonces recuerden que lo que yo tengo que hacer es que, bueno, todo esto lo hace interno. El usuario debe medir la duración del pulso de esta señal, es decir, el tiempo que la señal de eco se mantiene en 1. Entonces tengo que medir la señal de eco, cuánto tiempo se mantiene en 1. ¿Listo? Para eso la instrucción de Arduino, que como esto es digital, ya viene con varias instrucciones que nos permite hacer eso. Es pulse in. Pulse in lo que hace es medir un pin, el pin del eco, sí, 5, y cuánto tiempo dura en un estado. Entonces recuerden que lo que tengo que medir es cuánto tiempo dura en 1. Entonces yo aquí le tengo que escribir el 1, que es el high del Arduino. Esto me devuelve cuánto tiempo duró. Entonces pues tengo que hacer algo con ese tiempo, porque fíjense que aquí no estoy haciendo nada. Entonces ese tiempo pues lo tendría que poner yo en una variable, ¿no? Entonces le voy a poner int tiempo. Voy a poner tiempo high como para ser bien descriptivos, igual a, ahora sí, ya lo tengo en una variable. Esta variable me va a guardar el tiempo que demora ese pin en alto. ¿Listo? Y lo que voy a hacer enseguida es imprimirlo para saber cómo va la cosa. Ay, se me olvida que el teclado no me está funcionando. Tiempo high. Punto y coma. ¿Listo? Entonces, le mandamos el pulso, leemos cuánto dura en high e imprimimos ese tiempo. Y recuerden que aquí me falta una cosa, porque esto es loop. Cuando es loop, pues vuelve y enseguida, tan pronto le responde, enseguida le pregunta. Y recuerden que lo que leímos en el datasheet es acá, que una vez el módulo responde, debe dejar un tiempo para que el módulo se le estabilice mínimo de 20 milisegundos. ¿Listo? Antes de volver a repetir el loop, o sea, antes de volver a preguntarle o a pedirle una medida. ¿Listo? Entonces acá debería dejar yo un delay de por lo menos 20, le voy a dejar 30 milisegundos, por eso es delay. ¿Listo? Entonces ahí ya lo tengo. Le mando un pulso,
él me responde con uno que lo tengo aquí en tiempo high y después espero 30 milisegundos para volver a pedirle otra medida, ¿vale? Entonces voy a conectar mi Arduino y vamos a probar, esperando que funcione bien. Bueno, aquí prendió y prendió, o sea, no es tan corto ni nada. Recuerden que eso siempre hay que mirarlo tan pronto se conecte para si hay algún problema. Y mirar a ver si ya me reconoce y me funciona entonces el curso. Arduino 1 y el puerto lo reconoció, perfecto. Y vamos a subirle print LN no declarado. Ay, cometí el gran error. Recuerden que esto no imprime derecho, pero aquí me confundí con processing para imprimir derecho en la consola y recuerden que esto imprime por protocolo serial. O sea, lo que acabamos de ver de pulsos por serial es lo que le está mandando a través de los cablecitos que tiene el cable USB. Uno de esos cablecitos le está mandando un tren de pulsos con esta información. Entonces inicialicemos el puerto serial y ahora sí serial.println tiempo high. Subido y abramos nuestra consola y listo. Fíjense que ahí tenemos una medida, ¿vale? Entonces nos está mandando el tiempo de duración que tiene ese dispositivo en high, ese dispositivo no, sino ese pin en high, o sea, cuánto se demora en una onda que le está mandando a través de ultrasonido en ir hasta un objeto, rebotar y devolverse. Aquí no se alcanza a ver en el video, pero obviamente a lo que está apuntando ese sensor es una pared. Ahí queda una pared, entonces pues está rebotando en esa pared y se está devolviendo. Entonces le voy a acercar un objeto, le voy a tratar de romper ahí la señal para irme acercando con un objeto. Voy a hacer con este cosito acá, como mide de 1 centímetro, entonces fíjense que allá abajo la medida, 400, 300, 200, 197, ahí no sé como a cuánta distancia estaré de él, pero lo retiro, 2000, 2000, pongo por acá 900, 2000, uy, el 900 debe ser este punto de la hoja, según veo. De pronto me quedo apuntando un poquito para la hoja y a veces hacia la pared. Un poquito así, a ver si. Listo, entonces ahí, uy, se me salió un porín porque se apagó. Aquí lo voy a reiniciar. Listo. Ahí está. De pronto se me desconectó algo eso y entonces se desincronizó. O sea, en algún momento que se desconectó de pronto ya le había mandado el pulso y se quedó fue esperando o cosas por el estilo. Eso pasa cuando se zafa un cablecito, por lo que les digo de sincronización. Entonces por eso le di aquí clic, o sea, revisé los cables, le doy clic aquí para resetear el Arduino para que vuelva y empiece el programa desde cero. ¿Listo? Entonces ahí ya se ve como mejor 2037, 800, sí, tal vez ahí ya no está cogiendo la hoja. Y listo, entonces fíjense que aquí ya realmente tenemos un dato que nos está cambiando en proporción a la distancia. Ya con eso podemos trabajar. Y con eso podemos, digamos, ser felices en la lógica que estamos haciendo. Y es que a nosotros no nos interesa realmente saber la medida, nos interesa saber si se está acercando o no. Entonces ya tenemos un dato clarísimo para eso. Casi que como hemos hecho para medir el tiempo, que fíjense que nosotros no hemos medido el tiempo en términos de eficiencia, es decir, en tiempos cronológicos. Que Arduino tiene unas funciones como esta, que mide tiempo cronológico, o sea, que mide los milisegundos como tal o cosas por el estilo. Nosotros lo hemos hecho con contadores para medir el tiempo en base a pulsos, que es, digamos, un modo más cairológico, digamos, dentro de las teorías pues, de manejo del tiempo. Bueno, no de manejo, de comprensión del tiempo, un tiempo que es más subjetivo, más interno del Arduino, porque él tiene un contador interno y pues si se traba un poquito, pues también se les traba su temporalidad. Entonces por eso nos hemos acercado más a ese modo de tiempo que es un poco más de la sensibilidad, podríamos decir, o de una transferencia conceptual de la sensibilidad que puede tener el Arduino, más que de lo específico. Entonces aquí ya tenemos eso funcionando.
Pero igual, si queremos tenerlo en centímetros, porque ya queremos tener una cosa no en términos de la sensibilidad de si se acerca o no, sino en términos de una comparación homogénea de cuánto se acercó esto versus a esto, que es para lo que sirven las medidas estándares, como los centímetros, pues podemos hacer lo que mencionaba acá. Mira, esos milisegundos que los está mandando, esos microsegundos, debe ser porque da una medida entre microsegundos, Entonces esos microsegundos los vamos a dividir. Entonces vamos a dividirlo entre 58 y 30. Bueno, 58 si queremos ahí como para usar el aproximado. Entonces vamos a imprimir esto dividido entre 58. Subió. Y tenemos. ¿Listo? Recuerda que ahí mencionaba que son centímetros lo que nos da esta conversión. Entonces tenemos que la pared está aproximadamente a 35 centímetros. Le voy a acercar mi dispositivo acá y tenemos que esto está aproximadamente a 10 centímetros. 13, 14, 15 centímetros, 16, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 8 centímetros. ¿Listo? Entonces fíjense que pues realmente la conversión en este caso es algo simple, ni siquiera fue una regla de 3, bueno, que obviamente para cancelar el tiempo con una medida de velocidad, pues ahí se establece una cierta regla de 3, pero no es que literalmente sea una regla de 3. Entonces acá quedó más sencillo hacer la conversión de velocidad a distancia, pues simplemente lo divide por una medida de tiempo. Entonces fue más sencillo, pero de todas maneras repito, esa información está en el datasheet. Porque en el datasheet es donde nos dice este tiempo nos lo está devolviendo en una medida de milisegundos, microsegundos, por eso puede comenzarse el cálculo y bueno, eso se calcula así, asado, como sea. Pero todo eso está en el datasheet, entonces por eso es que lo puedo establecer. Entonces en última yo podría establecer acá que vamos a una variable para poner las cosas como en orden. La distancia es igual a tiempo high sobre 58. ¿Listo? Y aquí pues imprimimos distancia. Que esto es pues lo mismo que tenía, sí, pero recuerden que es bueno tener variables que guarden la información que sean descriptivas. Entonces si en algún lugar del código necesito saber cuál es la distancia, pues uso una variable que se llama distancia y ya. Obviamente yo sé que esa variable está en centímetros, ¿no? Si quiero uno lo puede anotar acá o donde quiera, o si la declaran arriba, que sería como lo mejor que aquí estuviera las variables que se usan en todo el código, no solo una parte. Como es tiempo high solo se usaría acá, entonces no hay necesidad. Aquí distancia, que lo podríamos iniciar en 0, y aquí le podríamos poner el comentario. Está dada en centímetros. Y listo, así nos queda siempre, esto recuerden que lo que tenemos que quitar de acá porque ya está declarado arriba, y así nos queda siempre nuestros códigos comentados. Sabemos desde arriba qué hace este código, o sea, lo podemos inferir desde que vemos el código y decimos distancia estado en centímetros, pues fijo este código mide distancia de alguna manera. Entonces por eso esto también es una buena cosa porque nos ayuda a ser muy declarativos con lo que uno hace. ¿Listo? Entonces pues revisemos por si acaso. Estado ahí, pero ahí está. 35, 3. Acerquémosle la mano. 17, 13, 9, 8, 7, 20. Punta, etcétera. Y ahí quedamos. ¿Listo? Tenemos nuestro sensor digital, que este código, repito, lo encontraré un montón de veces en internet, pero lo que me interesa a mí es que hagan la asociación de cómo ese código responde a cosas del datasheet y se acostumbren a consultar el datasheet para entender por qué está eso de acá. Porque esto no es intuitivo, en un sensor digital no es intuitivo, no es que yo diga, high, low, claro, están inicializando el sensor. Yo qué sé qué están haciendo acá, no tengo ni idea, simplemente sé que hay un pulso que dura 12 microsegundos, pero no tengo ni idea. Entonces, si yo no tengo ni idea de eso, digamos que no es por un problema como tal de ignorancia, sino que cuando uno se enfrenta al código puede haber un montón de cosas así. Y uno no tiene en la cabeza el datasheet de absolutamente todos los sensores. Entonces lo que uno hace es pues mirar que esto para qué está dado, para un sensor cuál. Miro el datasheet y miro y digo, entonces este pulso que está aquí sirve para inicializar. ¿Listo? En el caso de los sensores analógicos, pues muchas veces es más claro y uno casi que no tiene necesidad de consultar datasheet ni nada, porque todo lo que está acá es muy declarativo. Entonces esto dice analog read tal cosa y lo dividió por tanto. Uno dice, pues claro, leyó el pin analog, claro, lo dividió por tal y pues sacó la regla de 3 con respecto a tal o lo que sea. Y uno puede ser mucho más deductivo con lo que hay ahí.
Acá eso es muy difícil porque a menos que uno conozca el sensor y ya esté familiarizado con el código, uno no sabe para qué le está mandando un pulso o para qué. Esto obviamente sí es más legible. Si uno dice acá pulso in, pues uno sabe para qué sirve el pulso in, que el leyón high y la distancia es data, uno dice, ah bueno, entonces debe ser que ese sensor manda por ese pin un tiempo. Y ese tiempo lo están dividiendo en 51. Entonces puede ser un poco más intuitivo esta parte. Pero esto de acá, sobre todo lo de configuración y lo de inicialización, no es nada intuitivo. Entonces, pues, sí, uno no, claro, debe inicializar, pues no necesariamente. Puede estar configurando en vez de inicializando, supongamos. Podría esto estar configurando una velocidad, no sé. Entonces, por eso es importante que nos acostumbremos siempre a usar el datasheet y no simplemente como al copia y el pegue. O sea, copia y pegue, pero compárelo con el datasheet. Entonces, les muestro también el datasheet del que se consigue más popularmente del HSR04, que fíjense que el diagrama, que aquí está tal cual, que está marcadito con sus trigger, eco, es tal cual el que está ahí, que igual me dice aquí la frecuencia, el consumo, el grado del que mide, que estos sensores como tienen como un cierto diagrama polar como los micrófonos, tienen una sensibilidad pues alta al frente y supremamente baja hacia los extremos y pues nula atrás, etcétera. Entonces uno puede comenzar a mirar cuál es el ángulo que mide, etcétera. Y fíjense que realmente el diagrama de acá es igual al otro, por eso realmente es el mismo sensor. O sea, uno manda acá, tiene el ciclo, esta señal es proporcional al tiempo que se demoró esto en rebotar, y después de un cierto tiempo, fíjense que no es inmediato, después de un cierto tiempo, ahí sí vuelven y le dan la señal de inicio. Y aquí nos está escribiendo todo, aquí fíjense que también dice que es sobre 58, o sea, la fórmula es lo mismo. O si quiere pulgadas, aquí nos dice que si quieren la medida en pulgadas, pues la vida entre 148, ya. Entonces fíjense, este como solo tiene un modo, pues obviamente el datasheet es más corto. Recuerden que el otro tenía un modo también para hacerlo con un solo cable, ¿no? Entonces por eso digo, pues miren el datasheet sencillamente, pues lo van comparando y van mirando lo que está acá. Entonces aquí tenemos el sensor más simple, que fíjense que funciona igual en términos de ancho de pulso que un servo, pero fíjense que tiene algo más de dificultad que el servo. O sea, el servo simplemente le mando el pulso y ya, salió. El servo se comporta así. Aquí no, aquí yo le tengo primero que mandar un pulso para decirle inicialícese, después ahí sí medir el tiempo y después esperar un poco para eso. Bueno, aunque el servo también toca esperar un poco por la velocidad de reacción del servo, ¿no? Pero digo, aquí también está lo de inicialización. No está lo de configuración, pero sí lo de inicialización. Entonces podemos ver con una introducción a lo que es un protocolo de comunicación, uno de los posibles protocolos de comunicación, que es el más simple para sensores digitales, y una pequeña introducción. Ya seguimos con con otros sensores de protocolo serial como tal, de los que soporta el Arduino.